Jueves 9 de julio del 2026, continuación de la lectura Segunda de Reyes. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moraremos contigo. No es estrecho, vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogaremos que venga con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo y los sirios. Temía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir el rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con vosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte está lleno de gente, que de a caballo y de a carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al nombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Y él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, les envió. Y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y se murió, y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de su cat de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, de una mujer le gritó y dijo: Salva, rey señor mío. Y él dijo, y él dijo, Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo yo? Del granero del lagar. Y le dijo rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: De acá tu hijo.
y comaslo, hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comadlo. Mas ella se ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el sicilio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él le dijo así: me haga Dios y aún me añade, si la cabeza de Eliseo, dijo de Safar, queda sobre Eloi. Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre más antes que el mensajero viniese a él. Y dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mira pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras no se oye tras el ruido de los pasos de su amo, aunque estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de que Jehová viene, para que me dé esperar más a Jehová. Dijo entonces Eliseo: oíd palabras de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo, y 2 seads de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: que no estábamos aquí hasta que muramos. Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Si no nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y ellos nos dieren la vida, y viviremos y no dieren la muerte. Moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Para Jehová había hecho que en el campo de los sirios te oyese estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como espada, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y lo descendieron, y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron, y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos y esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y les gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y los anunciaron dentro del espacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que, lo que ha hecho, declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y ha salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando haya salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que queden acá también permanecerán, como la multitud de Israel que ya ha perecido, y te enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios.
diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios. Habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron hacer el rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido de un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló al pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seahs de cebada por un siclo y el seah de flor de harina. Será vencido por un ciclo de mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y el día que aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló la entrada y murió. Los bienes de la sunamita devueltos a Eliseo, a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir. ¿Dónde puedes? Porque Jehová ha llamado al hambre, el cual vendrá por 7. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue de ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey de su casa y por sus tierras. Y el rey hablaba con Gised, criado del varón de los dioses, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las familias que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey de la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que deja el país hasta ahora. Hazael reina en Siria. Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios. Consulta por él a Jehová, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él, y dijo su hijo, Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanará. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro. Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Reinado de Judá. En el 5.º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat rey de Judá. De 32 años eres cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab,
porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David tu siervo, porque había prometido darle la lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Orán, por tanto, pasó a Sair, todos sus carros con él. Levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Liba en el mismo tiempo los demás hechos de Jorán y a todo lo que hizo. No están inscritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Jorán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en lugar cuyos Ocosías su hijo. Reinado de Ocasías de Judá. En el año 12 de Jorán y de Yorán, hijo de Acá, rey de Israel, comenzó a reinar. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar. Y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalia, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acá e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acá, porque era yerno de la casa de Acá. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acá, de Ramón de Galán, contra Hazael, el rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram, y el rey de Joram se volvió a Jezreel para curarse las heridas que los sirios le hicieron en frente a Ramón cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Josías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Jehud es ungido rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano, y ved a Ramón de Galá cuando llegues allá. Verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Minsi, y entrando haz que se levante que se levante, que se levante, que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a la cámara. Tómalo luego la redoma de aceite y derramarla sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová, y yo te he ungido sobre Israel. Y abriendo la puerta echa a huir, y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galá. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿A cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró a casa. El otro derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo, y él entró y derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos de los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a Acab todo varón, así al siervo como al libre de Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo. Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Ehud a los siervos en su señor, y le dijeron: hay paz. ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre con sus palabras. Ellos dijeron: mentira. Declarádmoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así había dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su llanto, y lo puso debajo de Jehud en su trono alto. Y tocaron corneta, y dijeron: Jehud es rey. Jehú mata a Joram. Así conspira Jehú, hijo de Josafat, hijo de Minsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramón de Galaad,
con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto el rey de Jorán a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios que había hecho peleando contra Hazael, con Hazael de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar para ir las nuevas en para ir a dar las nuevas en Jehú, en Jezreel, porque Jorán estaba allí enfermo. También estaba También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Jorán, y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa que Jehú que venía, y dijo: veo una tropa. Y Jorán dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlas y les diga: hay paz. Fue el jinete a reconocerlos. Dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya, el atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú respondió: ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya vio a decir: también éste llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Mitzi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y tus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, traición de Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espadas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: tomadlo y echadlo a un extremo de la heredad de Nabot en Jezreel. Acuérdate cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de acá. Su padre Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Dijo Jehová: y te daré la paga en esta heredad. Dijo Jehová: tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Jehú mata a Ocosías. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herí también a este en el carro. Y le hirieron a las subidas de Hur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y sus siervos le llevaron a un carro en Jerusalén, y allí le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David, en el 11º año, en Jorán, hijo de Acá. Y comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Muerte de Jezabel. Y vino después a Jehud Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraban Jehud a la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién estará conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Y quién? Y se inclinaron hacia él, hacia él, el dos o tres eunucos. Y él le dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y aparte de su sangre salpicó a la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, después de que comió y bebió. Dijo: id ahora a ver aquella maldita sepultada, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron en ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él le dijo: esta es la palabra de Dios, el cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros en las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Jehud extermina la casa de Acad.
Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos a los de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor. Uy, a nuestro Señor, y los que tenían carros y gente de a caballo. La ciudad fornicada y las armas escogiad mejor, y el más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponerlo en su trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, que los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz, haz lo que bien te parezca. Y él entonces los escribió la segunda vez, diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venidme mañana a esa hora. Israel y los hijos del rey, 70 varones, estaban en los principales de la ciudad, que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Israel. Vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: has traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo: ponedlas en dos montones de la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él estando en pie a todo el pueblo: vosotros sois juntos, he aquí yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab. Nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por sus siervos. Mató entonces Jehová a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Israel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y el camino llegó a una casa de esquileos pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois nosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar junto de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Después de lo que hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo? Y Jonatán dijo: lo es. Pues, ¿qué es lo que es? Dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, y él dijo: ve conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado a acabar en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú extermina el culto de Baal. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminarles a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía al cargo de las vestiduras: saca vestiduras para los siervos de Baal. Y él le sacó las vestiduras, y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: y mira, y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová,
sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la de otros. Después de que acabaron ellos de hacer de holocausto, Jehú dijo a los de la guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel con todo esto. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Bet-el y en el Dan, y dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutado lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no inclinó que andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, y se apartó de los pecados de Joroboam, Joroboam, Jeroboam, Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y lo derrotó a Hazael por todas las fronteras desde el Jordán del nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Arroer, que está junto al arroyo de Arno, hasta Galaad Razán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no estaba escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacaz, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 22 días.